Hola queridos, qué bueno estar de vuelta con ustedes. La semana pasada estuve ausente, pero aquí estoy de vuelta para compartirles otra receta vegana. Soy amante a las pastas, me fascinan las pastas, especialmente los raviolis rellenos. He conseguido diferentes tipos de pastas sin gluten en el mercado que saben bastante bien para hacer sin gluten, pero no aparecen raviolis. No hay raviolis y ese es mi placer, poder comer raviolis. Así que vamos a estar haciendo durante estas 3 próximas semanas un proceso de cómo vamos a elaborar estas pastas. Hoy vamos a estar haciendo la harina sin gluten desde cero, cómo fabricar la masa, y les voy a mostrar también cómo hacer unos fettuccini y unos como una especie de huevitos o caracolitos con esta misma pasta que no contiene nada de gluten y es 100% vegana. Así que espero que les guste y espero que preparen esta receta para que estén listos cuando lleguemos al final de nuestros raviolis rellenos. Comencemos nuestra receta, pero antes no olvides darle un like a este video, compartirlo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Comencemos. Para esta masa necesitamos 2 tazas de arroz blanco o el arroz de tu preferencia. Vamos a lavar muy bien este arroz antes de empezar nuestra receta. Ahora, en una bandeja cubierta con toalla de papel o una toalla de tela, vamos a tratar de secar un poco más el arroz. Luego que lo hayamos secado un poco, vamos a ponerlo directamente sobre la bandeja y lo vamos a extender muy bien para que nos quede de forma uniforme. Lo vamos a llevar al horno a 100 grados Fahrenheit. Este arroz estuvo aproximadamente 40 minutos en el horno a 100 grados Fahrenheit. Estuve moviéndolo constantemente para ayudarlo a que se secara más rápido y no cerré completamente la puerta del horno, la dejé un poquito abierta para que ventilara. Si pueden escuchar el sonido del arroz contra la bandeja, es una indicación de que nuestro arroz está bastante seco. En una licuadora vamos a poner todo nuestro arroz y vamos a empezar a preparar nuestra harina de arroz. Es bien simple, vamos a estar licuando, observando que nuestro arroz se convierta en una completa harina. Vamos a ir dándole un descanso a la licuadora para que no vayamos a quemar el motor. Quise hacer la prueba con 2 coladores diferentes, pero definitivamente el más grande tiene los orificios demasiado amplios, así que nuestra harina de arroz pasa derecho por completo y no nos queda cernido en lo absoluto. Así que decidí usar el más pequeñito, que sus huecos son mucho más pequeños. Hay unos coladores mucho más grandes que le facilitan más. Hay unos plásticos que los agujeros son mucho más pequeños y es más fácil de colar nuestro arroz y así convertirlo en una completa harina. Quise comparar nuestra harina hecha en casa con una harina de supermercado, sentir la textura, ver qué tan diferente era, y la verdad la diferencia es muy poca. La hecha en casa pues queda un poquito más arenosa que la de supermercado. Me imagino que utilizarán un tipo de licuadora o otro instrumento que facilita este proceso, pero igual esta harina está perfecta para preparar nuestra masa para pastas sin gluten. Vamos a utilizar una taza de nuestra harina de arroz, media taza de agua, 3 cucharadas de linaza. Vamos a poner el agua en el bowl y vamos a poner también la linaza para que se hidrate. Vamos a dejarlas de unos 5 a 10 minutos hasta que la linaza absorba por completo el agua. Eso se nos va a convertir como en una pasta, pero no tan sólida. Miren cómo la linaza absorbió toda el agua, se nos convirtió como si fuera en una papilla.
Es el momento entonces de comenzar a añadir la harina de arroz poco a poco hasta que logremos la consistencia de una masa para pan. Si es necesario, vamos a utilizar nuestras manos para que se nos haga mucho más fácil mezclarlo. Les cuento que para mí fue muy satisfactorio el resultado final de esta masa. Jamás pensé que pudiera tener tanta elasticidad para hacer una masa completamente sin gluten. Voy a utilizar papel encerado para empezar a trabajar la masa. No es necesario poner el papel, lo ideal sería trabajar directamente sobre la mesa, pero utilizo el papel porque mi mesa tiene mucha textura similar a la masa y no se iba a poder apreciar bien. Así que vamos a coger un pedazo de nuestra masa, vamos a hacer un rollito bastante largo de un grosor de más o menos 1 centímetro. Y luego vamos a cortar en pedacitos esta tira larga de masa. Después que la tengamos cortada en pedacitos, entonces vamos a adornarla un poquito decorándola con un tenedor. Vamos a aplastar cada trocito con un tenedor hasta que le demos una forma bonita. Voy a intentar ahora crear unos fettuccini. No quedarán perfectos, pero algo parecido. Así que anímate a crear tu propia forma de pasta. O una olla vamos a poner a calentar agua, vamos a añadir una pizca de sal y cuando el agua esté hirviendo simplemente tenemos que añadir nuestras pastas y esperar de 5 a 7 minutos más o menos, que es el tiempo que se tarda en cocinarse nuestra pasta. Y así es como queda nuestra pasta sin gluten finalmente cocida. Puedes utilizar la salsa de tu preferencia, una salsa Alfredo, una salsa roja, la que desees. Preparar la harina de arroz es súper fácil. Si no tienes un Magic Bullet o no tienes una licuadora o no tienes un aparato que tenga la suficiente potencia para poder convertir el arroz en harina, no te preocupes, puedes usar a la antigua, como el molino que usaban nuestras abuelitas, o en un pilón o junto a la piedra, la forma que sea. El asunto es que es muy fácil de convertir el arroz en harina. Y ya después es mucho más fácil pues pasar al otro proceso. Es más fácil de lo que realmente pensé, convertir este arroz en una masa para hacer pastas. Así que así de fácil es preparar nuestra masa para hacer pastas sin gluten. Sabe muy delicioso, podemos combinarla con diferentes salsas, diferentes sabores, los ingredientes que deseen. Aquí yo la tengo simplemente con salsa roja, una salsa naranja, digámoslo así. Esta salsa está en mi canal, así que les voy a dejar el link por aquí arribita o al final del video para que puedan ver cómo preparé esta salsa. Y vamos a probar nuestros caracolitos a ver qué tal quedaron. Miren esto, qué belleza, me encanta cómo se ven. Vamos a ver. Es simplemente pasta sin gluten. Recuerden que las pastas, lo que le va a dar el sabor finalmente es hacerle una deliciosa salsa. Me gusta como sabe esta pasta así básica, solamente con el sabor de la linaza, le da un sabor espectacular. Ahora, ustedes pueden añadir un sabor opcional, pueden ponerle el sabor que ustedes quieran en el momento en que estén preparando la masa. Recuerden, ese sabor debe ser en polvo, no debe ser líquido, para no alterar entonces la receta. Voy a comerme otro de eso porque está fantástico. Me encanta, me encanta. Voy a probar los fettuccini. Se supone que fettuccini
El clásico es con salsa Alfredo, pero hoy los vamos a comer con salsa roja. Aquí están los fettuccini. Buenísimo. Buenísimo, tienen que intentarlo en su casa porque está súper rico, no es nada complicado de hacer. Si ustedes consiguen en el mercado la harina de arroz, pues mucho más fácil. Se vuelan el primer paso, pero quise hacerlo desde cero para que aquellas personas que en algunos países no se consigue la harina de arroz, entonces digan, "Ay, no puedo hacer la receta". Pero no, es bien fácil hacer nuestra receta desde cero y estamos listos para seguir disfrutando una rica pasta sin gluten con una salsa naranja. Recuerda, vegano no tiene que ser malo. Ahora es tu turno. Chao. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte. Vamos a estar haciendo el relleno de los raviolis, el queso parmesano para los raviolis y una salsa. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama la pasta? Tahini. Una pasta de tahini que vamos a usarla como complemento de nuestro relleno de los raviolis. Les va a encantar. Nos vemos a la próxima. Chao.